estructura del tabernáculo en el desierto representa los 2000 años de la era de la congregación, seguido por 1000 años de la era del reino. El tabernáculo estaba dividido en tres áreas: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Ya hemos estudiado estas cosas. El atrio con el altar de bronce representa la época de Pesaj. Ya que no tenía techo, el atrio era un área donde no se podía medir en la manera en que se podía medir el resto del tabernáculo de reunión. Adentro del tabernáculo, el lugar santo, tipifica la época pentecostal. Su dimensión era de 2000 codos, era de 10 por 20 por 10 metros cúbicos, y, o sea, 20 codos de largo, 10 de ancho. El lugar santísimo tipifica la era de Sukkot. Su medida era de 10 por 1000, ¿sí? 10 por 10 por 10. Así como el hombre tiene acceso a Elohim, el tabernáculo fue edificado para enseñarnos el camino hacia Elohim, y aún en las dimensiones de estos cuartos podemos ver el periodo de duración de Shavuot y de Sukkot. Los que enseñan que no existe un futuro milenio del reinado de Mashiach presumen que tenemos en este momento todo el poderío espiritual necesario para poder reinar aquí y ahora en la tierra. Este punto de vista no toma en consideración que Shavuot solamente nos dio la garantía o prima o promesa del Ruach, como dice Corintiín Bet y Efesín, ¿no es cierto? Ellos no consideran que el reino de Elohim sea manifestado en etapas. No entienden las limitaciones de la unción de Shavuot. De la misma manera que los judíos se niegan a soltar su era de Pesaj, los cristianos se niegan a soltar su era pentecostal. No hay demasiada diferencia entre ambos. Pero los creyentes no pueden reinar completamente en la tierra bajo la unción de Pesaj ni bajo la unción de Shavuot. Solamente la unción de Sukkot puede producir y manifestar plenamente a los hijos de Elohim, porque así ha sido determinado, y no nos corresponde a nosotros hacer más caprichos de lo que ya hemos hecho. En otras palabras, cuando un hombre es justificado por la fe en la sangre del Cordero, en ese momento recibe de parte de Elohim una unción de Pesaj, pero esto no produce personalmente en él la plenitud del Ruach. Sí, cuando un hombre recibe el Ruach de Elohim a través de la unción de Shavuot, recibe una unción fresca, pero solamente es una prima, una garantía. Continúa aún con imperfecciones por las cuales está falto de la gloria de Elohim. Que me lo digan, que me cuenten los que se creen perfectos realmente. Es ridículo. Solamente cuando Elohim derrame su Ruach sobre nosotros en el cumplimiento de Sukkot, sobre los vencedores, encontraremos lo que tanto buscamos: perfección e inmortalidad. Los 2 primeros días festivos fueron cerrados con fechas históricas de acuerdo al plan de Elohim. Nadie ha podido adelantar para entrar en una forma permanente al cumplimiento de un día festivo antes de su cumplimiento histórico. Moshe temporalmente entró en Sukkot cuando descendió del monte con su rostro glorificado. Fue una tipología, ¿no es cierto? Pero aún él no pudo retener permanentemente esta gloria, porque Moshe y los demás vencedores no podían ser perfeccionados aparte del cuerpo general de creyentes. Como dice Ibrín, la cebada debía esperar al trigo. Quizá la mejor explicación del cuerpo resucitado la encontramos en Yahezkel 44, donde dice que los hijos de Sadoc tendrán una recompensa diferente a la de los ordinarios sacerdotes levitas. Desde el punto de vista del Berija Ashá, Desde el punto de vista del Berija Ashá, los hijos de Sadoc representan la orden de Melquisedec, esos que heredarán la primera resurrección. Estos se diferencian de los levitas, que representan al resto de la congregación. Elohim dijo a Yahezkel que los levitas en aquel día se les permitirá ministrar al pueblo en el atrio exterior, o sea, en la carne, pero solamente a los hijos de Sadoc se les permitiría efectuar las funciones de ministros delante de Elohim y de los hombres. Así ha dicho Adonai Yahweh: ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne, de todos los extranjeros que están entre los hijos de Israel, entrará en mi santuario. Los levitas que se alejaron de mí mientras Israel anduvo errante lejos de mí, fueron en pos de sus ídolos, cargarán con su castigo y estarán en mi santuario como servidores encargados de las puertas del templo y sirviendo en el templo.
Ellos degollarán el holocausto, el sacrificio por el pueblo, estarán de pie delante de los sacerdotes para servirles. Debido a que les sirvieron delante de sus ídolos y llegaron a ser un tropiezo de iniquidad para la casa de Israel, por eso he alzado mi mano contra ellos, jurando que cargarán con su castigo, dice Adonai Yahweh. No se acercarán a mí para hacerme sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas sagradas, ni a los muy sagradas, sino que cargarán con su bochorno con las abominaciones que cometieron. Pero los pondré a cargo de las tareas del templo, en todo su servicio, en todo lo que se debe hacer allí. Sin embargo, los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre, dice Adonai Yahweh. Ellos sí entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y cumplirán con mi ordenanza. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se cubrirán con telas de lana. Tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas y pantalones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán nada que los haga sudar. Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que con sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. Aquí tenemos claramente retratados dos tipos de creyentes. Como mencionamos antes, o sea, tenemos a los extranjeros y a los incircuncisos, que son las uvas, son los tres los que están acá, perdón. Los extranjeros e incircuncisos, las uvas, los levitas que se apartaron en pos de sus ídolos, el trigo, y los hijos de Sadoc, la cebada. O sea, vamos a entender, acá no hay judíos y cristianos. Acá no hay ningún levantamiento, ningún tercer templo. Yahweh Elohim no pretende levantar ningún tercer templo, excepto el que ya está levantando, que está hecho sin manos humanas. Recordemos que los hijos de Sadoc usarán vestiduras de lino cuando ejerzan el ministerio delante de Elohim, pero luego tendrán que cambiar las vestiduras a vestiduras de lana cuando ejerzan el ministerio ante el pueblo, para el pueblo, ¿no es cierto? El lino, siendo las vestiduras de justicia, representa el estado espiritual, mientras que la lana, que procede de animales, representa el estado físico. En otras palabras, los hijos de Sadoc que heredaron la primera resurrección tendrán la capacidad de poder moverse de la dimensión espiritual al plano físico a voluntad de la misma forma en que lo hizo Yahshua. Los demás de la congregación no tendrán este privilegio hasta que sean transformados después de la segunda resurrección 1000 años después.